El aire en el consultorio del oncólogo era delgado y frío, olía a antiséptico y a miedo embotellado. Yo, Damián, a mis 34 años, sentía que cada segundo se estiraba hasta convertirse en una eternidad dolorosa. A mi lado, mi hijo Benjamín, de 7 años, ajeno a la gravedad del momento, garabateaba superhéroes en una libreta con una concentración que me partía el alma. Sus trazos eran enérgicos, llenos de la vida que ahora pendía de un hilo. La voz del doctor Méndez sonaba lejana, como si viniera del otro lado de un túnel de agua. Las palabras leucemia linfoblástica aguda golpearon el aire, pero mi cerebro se negaba a procesarlas. Eran sílabas extrañas, un conjuro maligno que no pertenecía a nuestro mundo, un mundo que hasta esa mañana consistía en legos, partidos de fútbol en el parque y cuentos antes de dormir. La quimioterapia estándar no está funcionando como esperábamos, continuó el doctor, y sus ojos, cansados por entregar malas noticias, se clavaron en los míos. Pero hay una esperanza. Un tratamiento experimental con células CAR-T en Houston. La tasa de éxito en casos refractarios como el de Benjamín es muy prometedora. Una chispa de esperanza. Me aferré a ella como un náufrago a una tabla. ¿Qué se necesita?, pregunté, mi voz un graznido ronco que apenas reconocí. El doctor Méndez suspiró, el sonido pareció llenar la pequeña habitación. Es costoso, Damián. El costo inicial para la admisión y las primeras fases del tratamiento es de $80,000. $80,000. La cifra no aterrizó como un número, sino como un objeto físico, un yunque que cayó sobre mi pecho y me robó el aliento. Miré mis manos. Eran manos de un gerente de proyectos de construcción, acostumbradas a levantar muros, a calcular estructuras, a convertir planos en realidad. Pero en ese momento, se sentían inútiles, vacías. $80,000. Era una montaña, un océano, un universo de distancia de mi realidad financiera. El tiempo es crucial, añadió el doctor, como si necesitara recordármelo. Salimos del consultorio y el sol de la tarde me pareció una ofensa, una burla cruel a la oscuridad que se había instalado en mi interior. Benjamín levantó su dibujo. Mira, papá. Es Super Benja. Puede volar y disparar rayos de energía. Forcé una sonrisa que se sintió como una mueca de dolor. Es increíble, campeón. Mientras caminábamos hacia el auto, el pánico comenzó a burbujear en mi garganta, un ácido caliente y amargo. Tenía que conseguir ese dinero. Vendería el coche, pediría préstamos, vendería mi alma si fuera necesario. Y entonces, un pensamiento, una última y desesperada esperanza, surgió en mi mente, mi familia. Mis padres. A pesar de todo, eran mis padres. Tenían que ayudarme. No había otra opción. En mi ingenuidad, creí que la sangre era más espesa que cualquier cosa. Qué equivocado estaba. La casa de mis padres olía igual que siempre, a cera para muebles con aroma a lavanda y a la sopa de fideos que mi madre, Lidia, preparaba casi por obligación. Era un olor que antes asociaba con la infancia, pero que ahora se me antojaba rancio, el aroma de una normalidad que ya no existía para mí. La casa, ubicada en un barrio próspero, estaba decorada con un gusto impecable y frío. En las paredes colgaban retratos familiares, la mayoría de mi hermana menor, Noelia. Noelia en su graduación, Noelia en su viaje a Europa, Noelia sonriendo con una perfección estudiada. Mis fotos eran escasas, relegadas a los marcos más pequeños en las repisas inferiores, como una ocurrencia tardía. Encontré a mi padre, Ramiro, en su sillón de cuero reclinable, el mismo desde el que había gobernado nuestras vidas durante 3 décadas. A sus 62 años, mantenía un aire de autoridad que el tiempo no había logrado mermar. Sostenía el periódico financiero con ambas manos, una barrera de papel que lo aislaba del mundo. Papá, empecé, y mi voz tembló, traicionando la calma que intentaba proyectar. No bajó el periódico. ¿Qué pasa, Damián? Llega sin avisar. Mi madre, Lidia, apareció desde la cocina, secándose las manos en un delantal. Sus ojos me escanearon con una mezcla de ansiedad y resignación, la mirada de alguien que siempre espera malas noticias. Les conté todo.
Las palabras salieron atropelladamente, una avalancha de términos médicos, miedo y desesperación. Les hablé de Benjamín, de la leucemia, del tratamiento en Houston, de la única luz de esperanza en un túnel de oscuridad. Finalmente, llegué a la cifra, la palabra que se sentía como una piedra en mi boca. $80,000. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Fue un silencio denso, evaluador. Mi padre finalmente bajó el periódico. Sus ojos, fríos y calculadores, no mostraron ni una pizca de la compasión que yo esperaba, que necesitaba desesperadamente. Damián, dijo, su voz plana, como si discutiera una transacción comercial. Hay que ser realistas. Me quedé helado. ¿Realistas? ¿Qué había de realista en dejar morir a tu propio nieto? Invertir tanto dinero, continuó, enfatizando la palabra invertir como si fuera un insulto, en una causa perdida, es una distracción de fondos que no podemos permitirnos. Causa perdida. La frase me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El aire abandonó mis pulmones. Miré a mi madre, buscando un aliado, una pizca de calor humano en ese desierto de pragmatismo. Lidia desvió la mirada, sus dedos jugueteando nerviosamente con el borde de su delantal. Tu padre tiene razón, hijo, susurró, su voz apenas audible. La situación económica es delicada. Además, añadió, y aquí su voz cobró una fuerza inesperada, tu hermana Noelia tiene un proyecto. Un proyecto que sí es seguro. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿Estaban comparando la vida de mi hijo con un proyecto de inversión de mi hermana? La habitación pareció encogerse, las paredes de un blanco impecable me asfixiaban. No es una inversión, logré decir, mi voz rota. Es mi hijo. Es su nieto. Ramiro chasqueó la lengua con impaciencia. Los sentimientos no pagan las cuentas, Damián. La vida es dura. Deberías haber ahorrado más, haber sido más previsor. Me levanté, mis piernas temblaban tanto que temí caerme. La bilis de la traición me quemaba la garganta. No había nada más que decir. Para ellos, mi hijo no era un niño luchando por su vida, era una mala inversión, una columna de números rojos en su libro de contabilidad emocional. Eran extraños. Peor que extraños. Eran los arquitectos de mi peor pesadilla. Salí de esa casa sin mirar atrás, el olor a lavanda y sopa rancia persiguiéndome como un fantasma. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja y un púrpura violentos. Era un atardecer hermoso, y nunca me había sentido tan solo, tan completamente devastado. Entendí en ese momento que en la batalla por la vida de mi hijo, estaba solo. Peor aún, mi propia familia no solo no estaba en mi trinchera, sino que estaba en la del enemigo. Una semana. 7 días que se sintieron como 7 años. Cada día, la cara de Benjamín parecía un poco más pálida, su risa un poco más débil. Cada noche, yo me sentaba junto a su cama, observando su pecho subir y bajar, un milagro frágil que temía que se detuviera en cualquier momento. Mientras tanto, el reloj no se detenía. La cifra de $80,000 se había convertido en un mantra oscuro en mi cabeza. El domingo llegó como una sentencia. Mi madre llamó, su voz falsamente alegre, insistiendo en que asistiera a la cena familiar. Para no perder las costumbres, hijo. Para que te distraigas un poco. Era una orden, no una invitación. Una parte de mí quería gritarle, decirle que se ahogara con sus costumbres, pero otra parte, una parte estúpidamente esperanzada, pensó que tal vez habían recapacitado. Tal vez la culpa los había hecho entrar en razón. Así que fui. La mesa estaba puesta con la mejor vajilla. El aroma del asado llenaba el aire. Mi padre, Ramiro, hablaba de la bolsa de valores. Mi hermana, Noelia, a sus 30 años, resplandecía. Llevaba un vestido caro y una sonrisa de suficiencia que parecía permanentemente pegada a su rostro. Me senté en silencio, un fantasma en el festín, empujando la comida en mi plato. A mitad de la cena, Noelia se puso de pie, levantando su copa de vino tinto. El cristal brilló bajo la luz del candelabro. Familia, anunció, su voz vibrante de emoción.
Quiero proponer un brindis. Todos levantaron sus copas, excepto yo. Mis manos estaban apretadas en puños debajo de la mesa. Un brindis por la visión, por el futuro, y por los mejores padres del mundo, continuó, mirando a Ramiro y Lidia con una devoción teatral. Porque mis papás acaban de darme $250,000 para mi fondo de inversión inmobiliaria. $250,000. El número explotó en el silencio de mi mente. 250,000. Más del triple de lo que yo había suplicado para salvar la vida de mi hijo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Hay que apostar por las inversiones de verdad, exclamó Noelia, y entonces sus ojos se encontraron con los míos a través de la mesa. Su sonrisa se afiló, convirtiéndose en un arma. No como otros que solo piden limosna. El golpe fue tan directo, tan venenoso, que me dejó sin aliento. El murmullo de felicitaciones de mis padres, sus aplausos orgullosos, se mezclaron en un zumbido ensordecedor en mis oídos. Chocaron sus copas con la de ella. El sonido agudo del cristal pareció perforar mis tímpanos. No pude más. La represa de autocontrol que había construido con tanto esfuerzo se rompió en 1000 pedazos. Me puse de pie de un tirón, la silla chirrió violentamente contra el suelo de madera. Como pueden, mi voz fue un susurro cargado de furia y dolor. ¿Cómo se atreven? Noelia enarcó una ceja. Ay, Damián, no seas tan dramático. Son negocios. Algo que tú, al parecer, no entiendes. Luego, se inclinó un poco hacia adelante, su voz bajó a un siseo venenoso. Tu hijo no es una inversión, es un gasto. Aprende la diferencia. Esa frase se grabó a fuego en mi cerebro. Tu hijo es un gasto. Miré a mis padres. Ramiro me miraba con fría desaprobación. Lidia tenía la vista fija en su plato, una cobarde hasta el final. No había remordimiento en sus rostros. Solo orgullo por su hija dorada y fastidio por mi arrebato. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía pesado, como si caminara por lodo. Antes de salir, me volví para una última mirada. Estaban brindando de nuevo, riendo, celebrando su gran inversión mientras mi hijo, su nieto, se desvanecía lentamente en una cama de hospital. Esa noche, la esperanza murió. Y en su lugar, algo frío, duro y afilado como el acero comenzó a crecer. La desesperación es un mal consejero. Te ciega, te ensordece, te hace tomar atajos que llevan a precipicios. Y yo estaba más que desesperado, estaba en caída libre. Los días siguientes a esa cena infernal fueron un borrón de llamadas a bancos siendo rechazado, de súplicas a amigos que no podían ayudar. El reloj seguía corriendo, y la cara de Benjamín era mi recordatorio constante de que estaba fallando. Fue entonces cuando mi padre me llamó. Su voz, por primera vez, sonaba conciliadora, casi amable. Era la voz de una serpiente ofreciendo una manzana. Hijo, he estado pensando, dijo. Quizás fui demasiado duro. Entiendo tu situación. Sentí un brote de esperanza tan intenso que me dolió. ¿En serio, papá? Sí. No puedo darte el dinero, los fondos están comprometidos con tu hermana, ya lo sabes. Pero puedo ayudarte de otra manera. Hizo una pausa dramática. Tu casa. Vale una buena cantidad. Conozco a alguien, un inversor serio, que te paga en efectivo, rápido. Sin tantos papeleos con los bancos. Podrías tener el dinero en tus manos en cuestión de días. La sugerencia flotó en el aire. Vender mi casa. La casa donde Benjamín dio sus primeros pasos. La casa cuyas paredes estaban marcadas con sus medidas de crecimiento. La casa que había comprado con el sudor de mi frente, mi único patrimonio real. Se sentía como una amputación. No lo sé, papá, dudé. Si fueras hombre, ya lo habrías hecho, espetó, y el velo de amabilidad se desvaneció, revelando el desprecio de siempre. Es tu hijo, ¿no? ¿O vas a dejar que tu orgullo se interponga? Su manipulación fue una obra maestra. Tocó mi desesperación,
mi amor por mi hijo y mi masculinidad en una sola frase. Me acorraló. Y yo, ciego y ahogándome, caí en la trampa. 2 días después, estaba sentado en una notaría impersonal, frente a un hombre con un traje caro y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Representaba a una empresa llamada Grupo Patrimonial Global AOC. El nombre sonaba genérico, casi falso. Pero los papeles parecían estar en orden, y la promesa de un pago rápido era un canto de sirena que no podía ignorar. El valor de mercado de mi casa era de, al menos, $180,000. Ellos me ofrecieron 95,000. Una miseria, un robo a mano armada. Pero eran $95,000 que no tenía. $95,000 que podían comprarle tiempo a mi hijo. Es una oferta final, tómela o déjela, dijo el hombre, mirando su reloj de oro. Mi mano temblaba mientras sostenía la pluma. Miré por la ventana. Podía ver el rostro de Benjamín en mi mente. Firmé. Cada letra de mi nombre se sentía como una traición a mí mismo. Le entregué las llaves de mi vida a un extraño. Esa noche fue la más larga de mi vida. La transferencia llegaría en 24 horas. Tenía una mochila con algo de ropa para mí y para Benja, y el alma hecha pedazos. El hospital estaba a 2 horas en coche, y tenía que estar allí a primera hora de la mañana para hacer el pago inicial. No podía permitirme un hotel. Cada centavo contaba. Recordé haber visto un albergue en el centro, un lugar para gente sin hogar, para viajeros con el presupuesto justo. La Esperanza, se llamaba. ¡Qué ironía! Pagué $200 por una litera en un dormitorio comunal que olía a cloro, a sudor y a tristeza. El colchón era delgado como una oblea, las sábanas ásperas. Me acosté vestido, abrazando mi mochila como si contuviera el último tesoro del mundo. Escuchaba los ronquidos de extraños, el goteo de un grifo en el baño del pasillo, el ulular de una sirena a lo lejos. Cada sonido era un recordatorio de lo bajo que había caído. Yo, Damián, un profesional con una carrera, un padre, un hombre que se enorgullecía de su independencia, estaba durmiendo en un refugio para desamparados. Y mientras estaba allí, en la oscuridad, con lágrimas silenciosas rodando por mis sienes y mezclándose con la mugre de la almohada, una certeza nació en medio del dolor. Mi familia me había hecho esto. Me habían empujado al abismo mientras ellos celebraban en su torre de marfil. No solo me habían negado ayuda, me habían humillado y se habían burlado de mi sufrimiento. No sabía cómo ni cuándo, pero juré por la vida de mi hijo que algún día, de alguna manera, me iban a pagar cada lágrima, cada gramo de humillación, cada segundo de esta noche infernal. Esa noche no solo vendí mi casa. Vendí mi inocencia, mi fe en la familia, mi capacidad de perdonar. Y en su lugar, compré un billete de ida hacia la venganza. La cirugía de Benjamín fue un éxito. Las palabras del médico en Houston, pronunciadas a través de una videollamada, fueron el primer rayo de luz real que había sentido en meses. La remisión es completa. Las células CAR-T han hecho su trabajo. Colgué el teléfono y me derrumbé en la silla de plástico del pequeño apartamento que había alquilado cerca del hospital. Lloré. Lloré por el alivio, por el miedo que finalmente podía liberar, por la segunda oportunidad que la vida le estaba dando a mi hijo. Durante 3 días, viví en una burbuja de frágil felicidad. Benjamín, aunque débil, ya no tenía el semblante pálido y fantasmal de antes. Una pizca de color había vuelto a sus mejillas. Le leía cuentos, veíamos películas y por primera vez en mucho tiempo, hablamos del futuro. Hablamos de volver a casa. Pero ya no teníamos casa. Fue en la tarde del tercer día, mientras Benjamín dormía una siesta, que mi teléfono vibró. Era un mensaje de Noelia. Mi primer instinto fue ignorarlo, borrarlo sin abrirlo. No quería que nada contaminara mi precaria paz. Pero la curiosidad, esa comezón insidiosa, fue más fuerte. Abrí el mensaje. Era una foto. Noelia estaba de pie en medio de una cocina que yo conocía tan bien como la palma de mi mano. Era mi cocina. La cocina de mi antigua casa. Los azulejos que yo mismo había elegido, la encimera de granito por la que había ahorrado durante un año.
Estaba posando, sosteniendo una copa de vino tinto con una mano en la cadera, una sonrisa arrogante en su rostro perfectamente maquillado. Llevaba un vestido de seda que probablemente costaba más de lo que yo había gastado en comida en el último mes. Debajo de la foto, un texto, dándole un toque de clase a este lugar. Gracias por él, Ukrade, hermanito. Mi cerebro se negó a procesarlo. Las palabras y la imagen bailaban frente a mis ojos, sin sentido. ¿Qué carajos? Imposible. El comprador era Grupo Patrimonial Global AOC. Un inversor anónimo. No podía ser ella. Pero entonces, como un relámpago, todo encajó. El nombre genérico de la empresa. El contacto de confianza de mi padre. La venta apresurada. El precio de remate. La forma en que mi padre me había presionado, la forma en que Noelia se había burlado de mí en la cena. No había sido una coincidencia. No había sido mala suerte. Había sido una estafa. Una estafa familiar, organizada y ejecutada con una crueldad metódica. Se habían aprovechado de mi desesperación, de la enfermedad de mi hijo, para robarme mi casa. La casa que ahora ella exhibía como un trofeo. El Ukrade por el que me daba las gracias era el hogar que yo había perdido para salvar a mi hijo, el mismo hijo que ella había llamado un gasto. Algo se rompió dentro de mí en ese instante. No fue mi espíritu, que ya estaba maltrecho. Fue mi ingenuidad. La última y estúpida pizca de fe que me quedaba en que, en el fondo, mi familia no era malvada. La foto de Noelia, con su sonrisa triunfante y su vino caro, quemó esa fe hasta convertirla en cenizas. El dolor se transformó. La tristeza se evaporó, reemplazada por una rabia tan fría y pura que me aclaró la mente. Ya no había lágrimas. Ya no había autocompasión. Solo había un propósito. Un propósito tan claro como el cristal y tan duro como el diamante. Me iban a pagar. No solo por el dinero. No solo por la casa. Me iban a pagar por esa sonrisa. Me iban a pagar por cada gota de veneno en su mensaje. La guerra no había terminado. De hecho, acababa de empezar. Y yo, que lo había perdido todo, de repente no tenía nada que perder. Y eso me hacía peligrosamente libre. La rabia es un combustible poderoso, pero se consume rápido. La venganza, en cambio, requiere un fuego lento, constante y controlado. Esa noche, mientras Benjamín dormía plácidamente en el sofá cama del apartamento, abrí mi laptop. La pantalla iluminó mi rostro en la oscuridad, y estoy seguro de que mi expresión era la de un hombre que había vuelto de la tumba. Mi primer objetivo era confirmar mis sospechas, convertirlas en hechos irrefutables. Saqué los papeles de la venta de la casa, los mismos que había firmado con una mano temblorosa. Grupo Patrimonial Global AOC. Busqué el nombre en el registro público de empresas del Estado. Bingo. La empresa había sido registrada apenas 2 semanas antes de la llamada de mi padre. 2 semanas. La precisión del momento era nauseabunda. Seguí investigando. El capital inicial era ridículamente bajo, el mínimo legal. La dirección fiscal era un apartado postal. Todo apestaba a una empresa fantasma, una fachada creada para un único propósito. Y entonces lo encontré. El nombre del agente registrado. El responsable legal de la compañía. Noelia. Mi hermana. Ver su nombre completo en ese documento oficial fue como una descarga eléctrica. La sospecha se solidificó en una certeza de granito. Pero había más. Profundicé en los registros de transferencias de propiedad. La casa había sido comprada por la empresa de Noelia por $95,000. Y apenas una semana después, la misma propiedad había sido utilizada como colateral para obtener una línea de crédito. ¿El valor de la tasación para el banco? $185,000. Casi el doble. Lo entendí todo. El plan era diabólico en su simplicidad. Usaron mi desesperación para comprar mi casa a mitad de precio a través de una empresa fantasma. El dinero que le dieron a Noelia, los $250,000,
probablemente fue el capital para toda la operación, una parte para comprarme la casa y el resto para sus supuestas inversiones. Habían usado su propio dinero para facilitarme el robo de mi patrimonio. Y ahora, Noelia no solo tenía mi casa, sino que también tenía acceso a una línea de crédito basada en su valor real. Mi sangre se congeló en mis venas, pero mi mente estaba más clara que nunca. Necesitaba una pieza más del rompecabezas. La confirmación de mi padre. Tomé mi teléfono y marqué su número. Eran casi las 11 de la noche. Damián, respondió, su voz somnolienta y molesta. Es tarde. Lo sé, papá. Solo una pregunta rápida, dije, forzando un tono casual. Habla. Estaba pensando, ¿cómo sabías que tu contacto, el de la casa, me iba a pagar tan rápido? Fue increíblemente eficiente. Hubo una pausa. Pude imaginarlo al otro lado de la línea, decidiendo qué mentira contar. Ah, ese tipo, dijo finalmente, con una risa forzada. Él es muy eficiente, sí. Siempre tiene buen capital disponible. Un tiburón de los negocios. ¿Por qué la pregunta? ¿Algún problema? No, no, para nada, respondí, el veneno goteando en mi voz era imperceptible para él. Al contrario. Solo curiosidad. Gracias a eso salvé a mi hijo. Bueno, para eso estamos. Para ayudar, dijo con una santurronería que me revolvió el estómago. Gracias, papá. Colgué. Ya tenía mi respuesta. La vacilación en su voz, la mentira torpe. Era cómplice. No solo cómplice, probablemente fue el cerebro de la operación. Me había entregado en bandeja de plata a los lobos. Fui a ver a un abogado al día siguiente. Un hombre mayor con una oficina llena de libros polvorientos. Revisó los documentos con una lupa, literalmente. Lo siento, hijo, dijo después de una hora. La venta es legalmente hermética. Firmaste por tu propia voluntad. No hay fraude técnico aquí. Podríamos intentar argumentar dolo o coacción moral, pero sería tu palabra contra la de ellos. Un caso largo, caro y muy difícil de probar. Salí de esa oficina sintiéndome extrañamente liberado. La ley no iba a ayudarme. La justicia formal era un laberinto diseñado para proteger a los que tienen dinero y poder, como mi familia. Si quería justicia, tendría que construirla yo mismo. Esa noche, mientras mi hijo dormía, abrí de nuevo mi laptop. Ya no buscaba pruebas de su crimen. Ahora buscaba sus debilidades. Me convertí en un experto en registros hipotecarios, historiales crediticios públicos, documentos de la ciudad. Hice cursos gratuitos en línea sobre investigación de activos. Me obsesioné. Y entonces, después de semanas de búsqueda, lo encontré. Oro puro. La vida en el pequeño apartamento de una habitación era una rutina de supervivencia. Benjamín dormía en el sofá-cama, que ocupaba la mayor parte de la sala. Yo dormía en el suelo, sobre una pila de mantas. Durante el día, trabajaba de forma remota, supervisando proyectos de construcción desde mi laptop, con Benjamín haciendo sus deberes a mi lado. Era una existencia precaria, sostenida por el amor y la cafeína. Cada noche, después de que Benja se dormía, comenzaba mi otra vida. La del cazador. Mi presa era mi propia familia, y mi terreno de caza era el vasto y polvoriento archivo de los registros públicos. Me sumergía en un mundo de escrituras, hipotecas, embargos y declaraciones fiscales. Estaba buscando una grieta en su armadura, una debilidad que pudiera explotar. Y entonces, una tarde, en medio de la pila de correo basura y facturas, apareció una carta que no esperaba. Era un sobre de color crema, con el membrete de un bufete de abogados que no reconocía. Estaba tan hundido en mi propia miseria que casi la tiro, pensando que era otra notificación de cobro. Pero algo me detuvo. La abrí. Era del abogado de mi difunto suegro, don Eliseo. El padre de mi esposa, fallecida 3 años antes en un accidente de coche. Eliseo había muerto hacía 3 meses, mientras yo estaba en el ojo del huracán con la enfermedad de Benjamín. Apenas pude asistir al funeral.
La carta era breve. Informaba que el testamento de don Eliseo había sido ejecutado y que yo, como tutor de su único nieto, era el beneficiario de una póliza de seguro de vida. La cantidad me hizo leer la frase 2 veces, $40,000. Junto con el cheque, había una segunda hoja doblada. Era una nota personal, escrita con la caligrafía temblorosa pero firme de Eliseo, probablemente poco antes de morir. Querido Damián, comenzaba. Sé que sin mi hija, las cosas pueden ser difíciles. Siempre te consideré el hijo que nunca tuve, un hombre de bien y trabajador. He visto cómo luchas por Benjamín y sé que harías cualquier cosa por él. También he visto a tu familia. He visto la forma en que te miran, la forma en que adoran a tu hermana. Tu propia sangre, a veces, es más fría que el acero. Ten cuidado. Usa esto para asegurar el futuro de mi nieto. Es el último regalo de un abuelo que lo adora y confía en el hombre que lo está criando. No dejes que te pisoteen. Las últimas palabras estaban ligeramente borrosas, como si una lágrima hubiera caído sobre la tinta. Mis propios ojos se empañaron. Una presa de emociones que había mantenido a raya durante meses se rompió, y lloré. Lloré por primera vez desde el diagnóstico de mi hijo. Lloré por la bondad de un hombre que ya no estaba, por el amor incondicional que representaba, un amor tan puro y tan diferente a la versión retorcida y transaccional que mi propia familia llamaba amor. El amor de la familia de mi esposa, incluso desde la tumba, se manifestaba como una fortaleza inquebrantable para salvarnos, mientras que mi propia sangre había intentado activamente destruirnos. La ironía era tan perfecta, tan cruel, que casi dolía. Esa noche, me senté en la oscuridad del apartamento, con el cheque en una mano y la nota de Eliseo en la otra. El dinero era un salvavidas. Podía darnos un respiro, permitirnos mudarnos a un lugar mejor, darle a Benjamín la estabilidad que tanto necesitaba. Pero la nota era otra cosa. Era una instrucción. Una bendición. No dejes que te pisoteen. Eliseo, con la sabiduría de sus años, había visto la verdad de mi situación mucho antes que yo. Había visto la ponzoña en mi familia y me estaba dando no solo los medios para sobrevivir, sino también el permiso moral para luchar. Una duda me asaltó. ¿Cómo puedo usar este acto de amor para ejecutar un acto de destrucción?, me pregunté. El cheque se sentía sagrado, un legado de bondad. Usarlo para la venganza parecía una profanación. Miré hacia el sofá-cama, donde la pequeña figura de Benjamín dormía, su respiración suave y regular. Recordé su rostro en el hospital. Recordé la frase causa perdida. Recordé la sonrisa de Noelia en la foto. Y entonces entendí. La verdadera protección, a veces, requiere demoler la amenaza. Asegurar el futuro de mi nieto no solo significaba darle un techo y comida. Significaba construir una muralla de fuego entre él y la toxicidad de esas personas. Significaba arrancar la mala hierba de raíz para que él pudiera crecer en tierra fértil. Esto ya no era solo venganza. Era justicia. Justicia financiada por el último acto de amor de un abuelo. Y yo iba a ser su ejecutor. La duda se evaporó, reemplazada por una resolución helada. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Con los $40,000 de don Eliseo sumados a los pocos ahorros que me quedaban de la venta de la casa, tenía un capital de guerra. No era suficiente para destruir un imperio, pero sí para comprar el arma adecuada. Volví a mi investigación nocturna, pero esta vez con un enfoque láser. Ya había encontrado la grieta en la armadura de mis padres, su casa. La casa familiar donde habían criado a sus hijos, el símbolo de su estatus en el vecindario. Y esa casa tenía una segunda hipoteca. Me concentré en la empresa prestamista, Capital Rápido Solutions. No era un banco tradicional. Era una de esas firmas de crédito privado de alto interés, las que acuden los desesperados o los imprudentes. El tipo de prestamista que no tiene paciencia con los impagos. Revisé los registros públicos y descubrí el monto exacto, un préstamo de $300,000, concedido hacía poco más de un año, con una tasa de interés anual del 15%. Ya llevaban 3 pagos atrasados en los últimos 6 meses, justo antes de la debacle del esquema Ponzi.
Eran deudores de alto riesgo. Mi plan era audaz, casi una locura, pero si funcionaba, sería una obra maestra de justicia poética. A la mañana siguiente, me puse mi único traje bueno. Me peiné, me afeité y practiqué una voz más profunda y segura frente al espejo. No podía ser Damián, el hijo traicionado. Tenía que ser el señor Guzmán, un inversor frío y calculador. Llamé a Capital Rápido Solutions. Buenos días, dije, mi voz sonando extrañamente tranquila. Mi nombre es Guzmán. Me interesa comprar carteras de deuda privada, específicamente préstamos hipotecarios problemáticos. ¿Tienen algo disponible? La mujer al otro lado de la línea, probablemente una secretaria, pareció sorprendida. Un momento, por favor. Le pondré con el señor Valdivia. El señor Valdivia era el gerente de cartera. Tenía una voz aceitosa y un tono de quien huele dinero. ¿Señor Guzmán? ¿Qué tipo de montos maneja? Hasta $300,000 en efectivo para la transacción correcta, respondí, sintiendo cómo el farol funcionaba. La palabra efectivo fue la clave. Perfecto, perfecto. Tengo varias opciones que podrían interesarle. Carteras de alto riesgo, pero con un potencial de retorno muy alto si se sabe cómo manejarlas. Me envió una lista de propiedades por correo electrónico. Fingí revisar todas con cuidado, haciendo preguntas sobre un par de ellas para no parecer demasiado ansioso. Y allí estaba, en el número 7 de la lista. Casa en la Colonia del Valle. Préstamo original por $300,000. 3 atrasos en pagos. Deudores de alto riesgo. Esa me interesa, le dije a Valdivia por teléfono. La de la Colonia del Valle. ¿Cuál es el precio? Ah, esa, dijo con un suspiro. Está problemática. Los deudores parecen estar en problemas financieros serios. Por eso el descuento. Se la podemos dejar en $195,000. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Era más de lo que tenía, pero estaba cerca. Acepto, dije, sin dudar. Enviaré a mi abogado para cerrar el trato esta semana. Colgué el teléfono y me permití una sonrisa. Una sonrisa sin alegría, una mueca de depredador. La mayor parte de la herencia de Eliseo, junto con cada centavo que me quedaba, se iría en esta jugada. Era todo o nada. Una semana después de liquidar algunas acciones y vaciar mis cuentas, la transacción se completó. Yo, Damián, era el nuevo acreedor de la hipoteca de mis padres. Ellos no tenían ni la más remota idea. Para ellos, Capital Rápido Solutions seguía siendo su prestamista, una empresa anónima a la que le debían dinero. Pero ahora, cada pago que hicieran, cada día de interés que se acumulaba, me pertenecía a mí. Yo controlaba su destino financiero. Esa noche, me senté en mi apartamento con mi hijo dormido en el sofá y los documentos de la hipoteca en mis manos. Ya no era la víctima. Me había convertido en el cazador. El depredador silencioso que esperaba pacientemente en las sombras, observando a su presa, sabiendo que el momento de atacar llegaría. Y yo no tenía ninguna prisa. La venganza, después de todo, es un plato que se sirve frío. Y yo apenas acababa de encender el fuego para cocinarla. Si estás disfrutando de esta historia, te agradecería enormemente que le dieras un like al video, te suscribieras al canal y dejaras un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Mientras yo me movía en las sombras, consolidando mi poder sobre el destino de mis padres, mi hermana Noelia vivía su vida a todo volumen y a todo color en las redes sociales. Su perfil de Instagram se había convertido en un santuario a su propio ego, una exhibición de riqueza y supuesto éxito empresarial. Ya no solo publicaba fotos de mi antigua casa. Ahora, su contenido había evolucionado. Hablaba sin parar de un fondo revolucionario de trading con inteligencia artificial que, según ella, estaba cambiando las reglas del juego financiero. Dejen que su dinero trabaje por ustedes, escribía en un post, junto a una foto de ella misma tecleando en una MacBook Air junto a una piscina infinita.
Mi fondo de trading con IA promete rendimientos del 30% mensual. En garantizado. Otro post la mostraba brindando con mis padres en un restaurante de lujo. El pie de foto decía, celebrando con mis primeros y más importantes inversores. Mis papás confiaron en mi visión empresarial y ahora todos estamos ganando dinero mientras dormimos. La inteligencia artificial nunca descansa. Y, por supuesto, sus hashtags infaltables, almohadilla futuro financiero, almohadilla inversiones inteligentes, almohadilla mujer de negocios, almohadilla libertad financiera. Cada publicación era una puñalada en mi costado, pero también era combustible para mi determinación. Leía los comentarios y reconocía los nombres, tío Román, mis primos, incluso vecinos de toda la vida de mis padres. Noelia, ¿cómo me puedo unir?, preguntaba uno. ¿Necesito mucho capital inicial? Quiero invertir también, comentaba otro. Noelia había convertido mi antigua casa en su sala de exposición, su escenario de ventas. Organizaba reuniones de inversión en mi antigua sala, sirviendo canapés y vino caro mientras deslumbraba a familiares y amigos con gráficos coloridos y promesas de riqueza rápida. Los convenció de meter su dinero, los ahorros de toda su vida en muchos casos, al mismo fondo donde ella había vertido los $250,000 iniciales y todo el dinero que habían sacado de la segunda hipoteca de la casa de mis padres. Cualquiera con 2 dedos de frente habría visto las señales de alerta. ¿Rendimientos del 30% mensual garantizados? Era el manual de un esquema Ponzi, capítulo 1. Pero la codicia es un velo más grueso que la lógica. La gente no veía los números, veía el estilo de vida de Noelia, los viajes, la ropa de diseñador, la arrogancia de quien cree haber descifrado el sistema. Y querían un pedazo de ese pastel. Mis padres, por su parte, estaban embriagados de orgullo. Se paseaban por el barrio hablando del genio financiero de su hija. Habían hipotecado su seguridad, el hogar de toda su vida, y se lo habían entregado todo a Noelia, la niña de sus ojos, la que nunca se equivocaba. Yo observaba todo desde la distancia, como un espectador en un teatro. Guardaba capturas de pantalla de cada publicación, de cada comentario, de cada promesa extravagante. Mi arsenal de pruebas crecía día a día. Sabía que ese castillo de naipes, construido sobre la mentira y la avaricia, no podía durar. Era matemáticamente imposible. Y yo estaría allí, esperando, para cuando el primer soplo de viento lo derrumbara todo. No tuve que esperar mucho. Un martes por la mañana, mientras tomaba mi café y revisaba los planos de un nuevo proyecto, el presentador del noticiero matutino interrumpió la programación. Alerta informativa, dijo con voz solemne. La Policía Federal arresta a Jonathan Black, fundador de Future AI Trading, un esquema Ponzi que ha robado más de $400 millones a miles de inversores a nivel nacional. La taza de café se me resbaló de las manos. La foto del arrestado, un hombre de aspecto pulcro con una sonrisa de vendedor de autos usados, era la misma cara que había visto en las fotos de los seminarios de inversión de mi hermana. El castillo de naipes acababa de ser golpeado por un huracán. El café caliente se derramó sobre mi mesa de trabajo, pero apenas lo noté. Mis ojos estaban pegados a la pantalla del televisor. Mostraban imágenes de oficinas lujosas siendo registradas por agentes federales, cajas de documentos siendo confiscadas y las caras angustiadas de los inversores que se agolpaban en la entrada. El fondo revolucionario de Jonathan Black, el gurú de mi hermana, era un fraude clásico. El dinero se había evaporado. No había inversiones, no había inteligencia artificial. Solo el dinero de los nuevos inversores pagando los rendimientos de los antiguos, hasta que todo se derrumbó. Mi teléfono empezó a sonar casi de inmediato. Era un número desconocido. Contesté. Damián, gritó una voz de mujer, histérica. Era mi tía Carmen, la esposa de mi tío Román. ¿Viste las noticias? Tu hermana. Esa maldita estafadora. Convenció a medio barrio de invertir en esa porquería. Podía oír a mi tío Román gritando de fondo. Román metió todos nuestros ahorros para la jubilación, sollozó mi tía. $40,000, Damián. Lo perdimos todo.
Tu hermana nos dijo que era seguro, nos lo juró. Colgué antes de que pudiera decir nada más. No tenía palabras de consuelo para ellos. Habían sido víctimas de su propia codicia, asusada por mi hermana. Abrí Facebook. La masacre digital ya había comenzado. El muro de Noelia, antes un monumento a su éxito, era ahora un campo de batalla. María Noelia, eres una ladrona. Nos mentiste, publicaba un primo. Esa estafadora usó a sus propios familiares. No tiene alma, escribía una vecina. ¿Cómo pudimos ser tan ingenuos? Ella sabía que era un fraude. Seguro que se quedó con una parte. Noelia intentó controlar los daños con una publicación desesperada. Amigos y familia, estoy tan devastada como ustedes. Yo también perdí todo mi dinero. Fuimos víctimas juntos. Por favor, entiendan que nunca habría arriesgado el dinero de mi familia si hubiera sabido la verdad. Pero ya era demasiado tarde. Nadie le creyó. Su reputación, construida con tanto esmero sobre cimientos de mentiras, se hizo añicos en cuestión de horas. Y junto con ella, la de mis padres, los cómplices que la habían promocionado como un genio financiero. Yo observaba el caos desde mi pequeño apartamento, con una calma que me sorprendió a mí mismo. No sentía alegría, no sentía Schadenfreude. Sentía la satisfacción fría y metódica de un ingeniero que ve cómo una estructura mal construida se derrumba exactamente como sus cálculos habían predicho. 3 días después, en medio de la carnicería familiar y social, llegó el momento que había estado esperando. El día del vencimiento del pago mensual de la segunda hipoteca. El día en que $4,200 debían ser depositados en mi cuenta. Como era de esperar, el día pasó y no llegó ningún depósito. El dinero simplemente ya no existía. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Envié la primera carta, le dije. La estándar. Recordatorio de pago atrasado. ¿Seguro?, preguntó él. Seguro. Nada personal, respondí, saboreando la ironía. Solo protocolo. La primera pieza de mi dominó acababa de ser empujada. El resto, sabía, caería en su debido momento. La soga que yo había comprado meses atrás comenzaba a apretarse. Y lo mejor de todo era que ellos mismos se la habían puesto alrededor del cuello. Ahora solo tenía que esperar. La carta de recordatorio, con el membrete de un bufete de abogado serio y un lenguaje formal, debió de ser como una bofetada de realidad en medio de su pánico. Mi padre, Ramiro, me llamó esa misma noche. Su voz ya no era la del magnate de sillón que me había sermoneado, era la voz de un hombre asustado tratando de aparentar control. Hijo, ¿qué tal?, empezó con una falsa cordialidad que me revolvió el estómago. Oye, creo que tenemos un pequeño problema con unos pagos. Me recosté en mi silla, disfrutando del momento. ¿Qué clase de problema, papá?, pregunté con una inocencia calculada. Pues, ya sabes, con todo este tema de las inversiones de tu hermana, su voz se apagó, como si pronunciar las palabras fracaso y estafa fuera físicamente doloroso. Se nos complicó un poco el flujo de efectivo. Esperé. Le di el silencio para que lo llenara. Esperé una disculpa, un reconocimiento de la abismal ironía, una señal mínima de humanidad. Esperaba que dijera, tenías razón, Damián, lo arruinamos, por favor, ayúdanos. Pero lo que salió de su boca fue tan arrogante, tan desconectado de la realidad, que casi me reí. Hijo, dijo, su tono cambiando de la falsa preocupación a la exigencia. Me enteré de que te va bien. Que recibiste una buena herencia de tu suegro. Tu deber como hijo es ayudarnos a salir de esta. Solo necesitamos unos $200,000 para pagar las deudas y empezar de nuevo. Tu deber como hijo. Las palabras resonaron en mi cabeza, un eco venenoso de todas las veces que habían ignorado su deber como padres. La desfachatez de su exigencia era asfixiante. Me pedía dinero a mí, al hijo al que le había negado una fracción de esa cantidad para salvar a su nieto. Respondí con una calma que lo debió de descolocar. No sé de qué hablas, papá. Ando sin un centavo, apenas sobreviviendo. Y antes de que pudiera replicar, colgué.
Sabía que no se quedaría ahí. Su mundo se desmoronaba y necesitaban un chivo expiatorio, un villano para su narrativa de victimismo. Y yo era el candidato perfecto. Una semana después, el infierno personal comenzó. Mi tío Román, el que había perdido los ahorros de su jubilación, me llamó para insultarme. «Eres una basura, Damián», gritó. «Tu padre me lo contó todo. Y saboteaste las inversiones de tu hermana por pura envidia. Te negaste a ayudarlos a pesar de que estás nadando en dinero. Eres un hijo egoísta y malagradecido». Colgué, mi sangre helada. ¿Sabotear las inversiones? La mentira era tan absurda, tan retorcida. Pero mi padre no se detuvo ahí. 2 días después, mi jefe me llamó a su oficina. «Damián, siéntate», dijo con una expresión seria. «Recibí una llamada muy extraña ayer. Un hombre que decía ser tu padre». Sentí que se me caía el alma a los pies. «¿Qué le dijo?» Mi jefe suspiró. «Me dijo que tienes problemas de adicción a sustancias ilícitas. Que has estado robando dinero de la empresa para mantener tu vicio. Que yo era un irresponsable por mantener a un adicto en mi personal». El aire se escapó de mis pulmones. La bajeza del ataque era inimaginable. Intentar que me despidieran. Dejarme en la calle, sin medios para mantener a mi hijo. «Jefe, usted sabe que», empecé a balbucear. «Por supuesto que sé que es mentira», Damián, me interrumpió, y sentí una oleada de alivio. «Te conozco desde hace 8 años. Eres mi mejor gerente de proyectos. Pero esto es un ataque serio. Necesito que hagas una declaración oficial para recursos humanos, detallando la situación con tu familia, por si esto escala». Esa tarde, grabé mi testimonio. Detallé cada evento, desde el diagnóstico de Benjamín hasta la estafa de la casa y la campaña de difamación de mi padre. Recursos Humanos archivó mi declaración y me aseguró que mi trabajo estaba seguro. Más munición para mi arsenal. Mientras tanto, mi hermana Noelia, después de días de silencio, apareció en la puerta de mi apartamento. Sin maquillaje, con los ojos hinchados y la ropa arrugada. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz un susurro ronco. La dejé pasar. Se sentó en mi sofá barato, el mismo donde dormía mi hijo, y empezó su actuación. «Sé que cometí errores. Sé que las cosas se salieron de control, pero somos familia. Necesito tu ayuda para salvar la casa de nuestros padres». La miré con una calma absoluta. «¿Es para salvar su casa? ¿O para devolverme la mía?». Su rostro se transformó. La tristeza falsa desapareció, reemplazada por una rabia pura. «Mi casa. Tú la vendiste. Nadie te obligó». «Tienes razón», respondí. «La vendí porque ustedes no me quisieron prestar el dinero para salvar a mi hijo. Dinero que usaron para orquestar el robo de mi casa a precio de remate». Se levantó de un salto y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta, sus ojos inyectados en veneno. «Esto no se va a quedar así. Vas a pagar por esto». Esa noche, recibí un correo de su cuenta personal: «Arruinaré tu vida como arruinaste la nuestra». Y un mensaje de voz: «Si no puedo conservar la casa de mis padres, me voy a asegurar de que Servicios Sociales investigue tu estilo de vida inestable. Te voy a quitar a tu hijo». Imprimí el correo y guardé el audio. Habían cruzado la última línea. Habían amenazado a mi hijo. El juego había cambiado. Y yo tenía todas las cartas. El segundo pago tampoco llegó. La maquinaria legal que yo había puesto en marcha siguió su curso inexorable. Mi abogado envió la notificación oficial de intención de ejecutar la hipoteca. Ya no era un simple recordatorio, era una amenaza legal con dientes de acero. La desesperación los estaba volviendo creativos y predecibles. Su siguiente movimiento fue intentar declararse en bancarrota personal para eludir la deuda. Pero mi abogado y yo estábamos preparados. Presentamos pruebas de todas las transferencias recientes que hicieron a su hija, me explicó por teléfono. Los $250,000 iniciales, los retiros de la línea de crédito de la segunda hipoteca, todo.
El tribunal puede ver claramente que están tratando de ocultar activos para defraudar a sus acreedores. Es un caso de libro de texto. La solicitud de bancarrota fue rechazada de plano por el juez. Su escudo legal se hizo añicos. Con las opciones legales agotándose, recurrieron a la manipulación emocional pública. Noelia creó una campaña en GoFundMe. La foto principal era una imagen vieja de mi madre, Lidia, en una cama de hospital de cuando la habían operado de la vesícula hacía años. El título era sensacionalista: ayuden a mi madre enferma a no perder su hogar. El texto era una obra de ficción lacrimógena: mi amada madre está gravemente enferma y necesita tratamientos urgentes. Desafortunadamente, nuestra familia ha perdido todos sus ahorros en una estafa financiera devastadora. Ahora, los fríos bancos quieren quitarnos la casa de toda la vida. Por favor, ayuden a una mujer mayor a mantener un techo sobre su cabeza en sus últimos años. La campaña, para mi sorpresa, empezó a funcionar. Apelando a la compasión de amigos lejanos y extraños, recaudaron casi $7,000 en 2 días. Pero yo había estado monitoreando sus redes sociales como un halcón. Tenía un archivo completo. Abrí una carpeta en mi computadora etiquetada Evidencia. Adentro, había capturas de pantalla recientes, de apenas unas semanas antes del colapso del Ponzi, de mis padres en un crucero de lujo por las Bahamas. Fotos de ellos sonriendo, con bebidas tropicales en la mano, pagadas con el dinero de la deuda que ahora no podían afrontar. Creé una cuenta de correo electrónico anónima. Envié los enlaces de la campaña de GoFundMe y las fotos del crucero al departamento de soporte y fraudes de la plataforma. Mi nota fue breve y directa. Los beneficiarios de esta campaña están cometiendo fraude. Adjunto pruebas de su verdadera situación financiera y su estilo de vida reciente, que contradice su historia de miseria. Están explotando la generosidad de la gente. La respuesta de GoFundMe fue rápida. 24 horas después, la campaña fue cerrada por violar los términos de servicio. El dinero fue devuelto íntegramente a los donantes. La humillación dentro de su círculo social fue pública y brutal. No solo eran víctimas de una estafa, ahora eran vistos como estafadores ellos mismos. Cada una de sus salidas de emergencia, cada una de sus mentiras, se encontraba con un muro de verdad que yo había construido pacientemente. Se estaban quedando sin opciones, atrapados en una jaula que ellos mismos habían ayudado a construir. Y el último aviso, el de ejecución final, ya estaba en el correo. Llegó el aviso final de ejecución. Tenían 30 días para pagar la totalidad de los atrasos más las penalizaciones. Una suma que, yo sabía, era imposible para ellos. Ignoraron completamente la notificación, probablemente con la esperanza de que fuera un farol, de que algún milagro de último minuto los salvaría. No hubo milagros. El día 31, mi abogado obtuvo la orden judicial final para tomar posesión de la propiedad. Fijé la fecha del desalojo estratégicamente. Noelia, en un último acto de arrogancia o negación, no pudo evitar publicar en sus historias de Instagram que se iban a un muy necesario viaje de relajación a Cancún. Usó la tarjeta de crédito hasta su límite para proyectar una normalidad que ya no existía. Contraté a la misma empresa de mudanzas que yo había usado cuando me echaron de mi casa. Les di instrucciones precisas: tratar todo con cuidado, pero sacar absolutamente todo al jardín delantero. Muebles, ropa, cuadros, recuerdos. Quería que vieran su vida entera expuesta a la vista de todos. El día señalado, me estacioné al otro lado de la calle, en un lugar discreto desde donde tenía una vista perfecta. El sol de la tarde era cálido. Observé cómo los hombres de la mudanza trabajaban eficientemente, apilando sofás, cajas y lámparas en el césped perfectamente cuidado. Era una imagen surrealista, un museo de una vida desmantelada. A las 3:47 de la tarde, tal como indicaba el itinerario de su vuelo, un taxi se detuvo frente a la casa. Los vi bajar. Mis padres, Ramiro y Lidia, bronceados y con una falsa apariencia de relajación. Mi hermana Noelia, cargando bolsas de compras del duty free. Venían riéndose de algo, ajenos al espectáculo que les esperaba.
El momento en que levantaron la vista y vieron su mundo interior desparramado por el exterior fue una obra de teatro en 3 actos. Primero, la confusión. Luego, la incredulidad. Finalmente, el horror puro. Se quedaron como estatuas de sal. Las bolsas de compras de Noelia cayeron al suelo. ¿Qué carajos?, gritó mi padre, y corrió hacia la puerta principal como si la casa estuviera en llamas. Vio la notificación oficial de ejecución hipotecaria clavada en la madera. La arrancó con manos temblorosas. Sus ojos recorrieron el documento, buscando un error, una explicación lógica. Y entonces se detuvieron. En la línea que decía nuevo acreedor. Su rostro perdió todo el color de su bronceado de Cancún. Sus labios se movieron, formando un nombre sin sonido. Mi nombre. No puede ser, susurró, el papel temblando en su mano. No, no puede ser. Estaba al otro lado de la calle, apoyado contra mi coche, observando en silencio. Como un director viendo su obra maestra cobrar vida. Noelia fue la primera en verme. Su mirada barrió la calle, buscando respuestas, y sus ojos se clavaron en los míos. Su rostro pasó de la confusión al horror absoluto, y luego se contrajo en una máscara de furia. Tú, gritó, y su voz rasgó la tranquila tarde del vecindario. Corrió hacia mí como una loca, cruzando la calle sin mirar. Eres un monstruo. Esta es nuestra casa. No respondí. Solo levanté mi teléfono, mostrándole claramente que estaba grabando. Se detuvo en seco, a un par de metros de mí. La adrenalina de su furia chocó contra la pared de mi calma glacial. Sabía que cualquier cosa que hiciera o dijera quedaría registrada. Para entonces, el espectáculo ya tenía público. Los vecinos, atraídos por los gritos, se asomaban por las ventanas y salían a sus porches. Toda la cuadra tenía un asiento de primera fila para el colapso de la familia que siempre había aparentado ser perfecta. El juicio final había comenzado. Mi padre se acercó, caminando lentamente, como si cada paso le pesara una tonelada. Su arrogancia habitual había desaparecido, reemplazada por una vulnerabilidad que nunca le había visto. Se paró a mi lado, mirando la pila de muebles en su jardín. Era tu casa, murmuró, su voz apenas un susurro. La casa donde creciste. Era un intento patético de apelar a mi sentimentalismo. No funcionó. Sin decir palabra, le entregué una carpeta de Manila que había preparado. ¿Qué es esto?, preguntó, sus manos temblorosas al tomarla. Esta también era mi casa, dije, refiriéndome a la casa que me habían robado. Y esto es el por qué ya no es la suya. La abrió. Adentro estaba todo. Copias del acta constitutiva de la empresa fantasma de Noelia, creada 2 semanas antes de la venta. Los registros de la transferencia de propiedad. Las capturas de pantalla de la campaña de difamación de mi padre. Las amenazas por correo electrónico de Noelia. La grabación de su amenaza de voz. Todo estaba ahí, documentado, impreso y organizado. Mi hermana intentó arrebatarle la carpeta. Esas son mentiras. Manipulaste todo. La miré directamente. ¿Cómo manipulé la empresa que tú creaste 2 semanas antes de la venta, Noelia? ¿O cómo manipulé a papá para que me convenciera de venderle a tu contacto anónimo? Mi padre miró los documentos, su rostro se descompuso a medida que pasaba las páginas. El color desapareció de su cara. Hija, esto es verdad. Papá, no le creas. Está inventando todo. Está loco, obsesionado con lastimarnos, gritó Noelia, su voz subiendo a un tono agudo de pánico. Obsesionado, repetí, mi voz cortante como el hielo. Como cuando dijiste que mi hijo era un gasto y tú una inversión. O como cuando amenazaste con quitármelo. Mi madre, Lidia, que hasta entonces había estado en un estado de shock catatónico, finalmente habló. Su voz era un hilo tembloroso. ¿Amenazaste con quitarle a su hijo? Era una amenaza vacía. Estaba enojada, se defendió Noelia. Saqué mi teléfono. No hice clic en grabar. Hice clic en reproducir.
La propia voz de Noelia, cargada de veneno, llenó el silencio de la calle. Te voy a quitar a tu hijo como tú nos quieres quitar la casa. El silencio que siguió fue sepulcral. Los vecinos que estaban lo suficientemente cerca para escuchar se quedaron boquiabiertos. Mi madre la miró con un horror que nunca antes le había visto. ¿Cómo pudiste decir eso?, susurró. Es tu sobrino. Estaba desesperada, mamá. Él nos está quitando todo. Yo no les quité nada, la interrumpí, mi voz resonando con una autoridad que lo silenció a todos. Ustedes me quitaron mi casa cuando mi hijo se estaba muriendo. Ustedes me negaron un préstamo cuando tenían el dinero para ayudar 10 veces. Ustedes celebraron mientras yo dormía en un albergue. Ustedes empezaron esto. Yo solo lo estoy terminando. Fue entonces cuando un coche se detuvo bruscamente detrás de mí. La puerta se abrió y bajó mi tía Clemencia, la hermana de mi madre. Una mujer que siempre había visto la injusticia pero nunca se había atrevido a hablar. La había llamado esa mañana. Le había contado todo. Caminó directamente hacia su hermana y su cuñado. Lidia, Ramiro, dijo, su voz firme y clara para que todos los vecinos la oyeran. He callado por 30 años viendo cómo adoraban a una y despreciaban al otro. Vi cómo le negaron ayuda a su propio nieto mientras le daban una fortuna a ella. Se acabó. Damián dice la verdad. Todos en esta familia lo sabían, pero nadie se atrevió a decirlo. Su arrogancia y su crueldad finalmente les están pasando factura. La llegada y declaración de mi tía fue el golpe de gracia. La validación externa, la confirmación de un testigo familiar. Su narrativa de ser las víctimas se derrumbó por completo. Mi padre, completamente derrotado, hizo un último intento. Hijo, por favor, podemos arreglar esto. Somos familia. Familia, me reí, un sonido amargo y sin alegría. Familia es llamar, causa perdida, a su nieto. Familia es llamar a mi jefe para inventar que soy un adicto para que me despidan. ¿O ya se te olvidó eso? Se puso pálido como un fantasma. ¿Cómo? ¿Cómo sabes? Mi jefe me contó todo. Está todo documentado en recursos humanos, dije, señalando la carpeta. Tengo pruebas de todo lo que han hecho para destruirme desde que perdieron su dinero. Cada mentira. Cada amenaza. Se acabó. No había más argumentos. No había más mentiras. Solo la cruda y fea verdad, expuesta bajo el sol de la tarde para que todo el mundo la viera. Noelia se desplomó en el bordillo de la acera, sollozando, su maquillaje caro corrido por sus mejillas. Mi madre se abrazaba a sí misma, temblando. Mi padre me miraba con los ojos de un hombre que lo ha perdido todo y sabe, en el fondo de su alma, que es enteramente su culpa. Ahora, ¿dónde vamos a vivir?, gimió Noelia desde el suelo. La miré sin un gramo de compasión. No lo sé. Tal vez podrían ir al albergue, La Esperanza. Cuesta 200 pesos la noche. Mi madre me miró, confundida. ¿Qué? Es donde dormí cuando vendí mi casa por culpa de ustedes, le expliqué con una calma brutal. Para ahorrar cada centavo para la cirugía de mi hijo. Es un lugar humilde, pero al menos tendrán un techo. Mi padre se acercó, con lágrimas genuinas en los ojos por primera vez. Por favor, Damián. Perdónanos. Cometimos errores, pero... ¿Errores?, lo interrumpí, mi voz cortante. Estafarme con mi casa fue un error. Amenazar a mi hijo fue un error. Intentar que me despidieran de mi trabajo fue un error. No, papá. Esos no son errores. Son decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias. Metí la mano en el bolsillo trasero de mi pantalón y saqué un folleto doblado y ligeramente arrugado. El mismo que había guardado de mi noche en el albergue, el mismo que había estado cargando durante meses, esperando este preciso momento. Se lo entregué. Lo tomó con manos temblorosas. ¿Qué es esto? Un folleto del albergue, dije. El mismo lugar donde pasé la noche cuando ustedes me robaron mi casa. Lo miró como si quemara. No puedes hablar en serio.
Tan serio como cuando me dijiste que mi hijo era una causa perdida, respondí. O como cuando tu hija dijo que era un gasto. Me di la vuelta y comencé a caminar hacia mi coche. Los había dejado con su humillación pública, sus vidas en cajas y la dirección de un refugio para desamparados. No les había quitado nada que no se hubieran quitado ellos mismos. Yo no era el monstruo. Era el espejo. Y el reflejo que veían era el que ellos mismos habían creado. Han pasado 8 meses desde el día del desalojo. Vendí la casa familiar inmediatamente. No quería tener nada que ver con ese lugar cargado de malos recuerdos. Con ese dinero, el resto de la herencia de mi suegro y mis propios ahorros, compré una casa nueva en un barrio mejor, uno con más árboles y parques. Tiene un jardín grande donde Benjamín juega al fútbol todas las tardes, su risa es la banda sonora de mi nueva vida. Anoche colgué una foto nueva en la pared de nuestra sala. Somos Benjamín y yo en la puerta principal de nuestra nueva casa, sonriendo. Es la primera foto donde realmente me veo feliz en años. La familia extendida, después de presenciar la verdad de boca de mi tía Clemencia, le dio la espalda por completo a mis padres y a mi hermana. Mi tía Carmen y mi tío Román, a pesar de haber perdido su dinero, entendieron que la verdadera culpable era Noelia. Ahora, literalmente se cambian de acera cuando la ven. El barrio entero sabe que es la estafadora que robó a sus propios familiares. La señora del supermercado me contó que la gente le da la espalda cuando va a comprar. Lo más irónico de todo es que mis propios padres culpan a Noelia por todo en privado. Mi primo, que todavía les habla por lástima, me cuenta que mi padre dice constantemente, si no hubiera sido tan ambiciosa, nada de esto habría pasado. Destruyó a toda la familia por codicia y ahora está completamente sola. Ni siquiera sus propios padres confían ya en ella. Me contó también que no puede conseguir trabajo, cuando los empleadores buscan su nombre en Google, lo primero que aparece son los artículos sobre el esquema Ponzi. Hace 3 meses, recibí un mensaje de WhatsApp de mi madre. Era una disculpa vacía de 2 párrafos que terminaba, como no, pidiendo dinero para gastos médicos urgentes. Le respondí una sola frase, espero que encuentren la ayuda que necesitan. Y la bloqueé. Benjamín no pregunta por sus abuelos o su tía. Los niños son más inteligentes de lo que creemos. Sabe, sin necesidad de que yo se lo explique, que la gente que le hizo daño a él y a su papá no merece estar en su vida. Él es feliz y está sano. Eso es todo lo que importa. A veces, en la quietud de la noche, me pregunto si fui demasiado duro, si llevé las cosas demasiado lejos. Luego, recuerdo las palabras exactas de mi padre resonando en mis oídos, no podemos distraer fondos en causas perdidas. Y se me pasa. Ellos construyeron su efímero imperio sobre mis ruinas. Yo construí mi paz duradera sobre las de ellos. Y si me preguntan, fue el mejor negocio de mi vida. Después de todo lo que escucharon, ¿ustedes qué creen? ¿Hice lo correcto o fui demasiado lejos? Déjenme su opinión en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te ha gustado, por favor, no olvides darle un like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún relato. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.